Bienvenidos a todos a un jueves más de estudio. En esta noche también todavía estamos en etapa de repaso. Estamos terminando el volumen 4 y todavía seguimos hablando de todas las cosas que recibimos en ese volumen. También una bienvenida cordial a la audiencia que nos ve por el internet. Así que declaramos que en esta noche la palabra del Señor es glorificada en todos los oídos que la oyen. Amén. En esta noche hay varias cositas que vamos a hacer y entre ellas vamos a tener una poesía pequeñita por un bendecido que se llama Auspicio Viloria. Él es un poeta, le llaman el poeta de la gracia. Yo lo conozco a Auspicio hace muchos años. Él está en Venezuela, por allá por Maracaibo. Él es maracucho. Y entonces hoy yo tengo un poema que lo vamos a proyectar en la pantalla, pero él lo va a hablar mientras usted lo está leyendo con una musiquita de gaita detrás, ¿ok? Así que con ustedes, Auspicio Viloria, en un poema referente al ministerio, Te exaltamos Dios. Adelante, Auspicio. Te exaltamos Dios. Quiero explicar su visión. Para mí es el portavoz de la gran revelación. Sin acomodamientos sectarios, la gracia la predicamos. Esto es algo extraordinario, del nuevo pacto enseñamos. A Jesucristo exaltamos, esa es nuestra prioridad. Con conocimiento oramos en espíritu y verdad. Hablamos de dos aspectos, esos son muy importantes, que tratamos con respeto y no somos vacilantes. La posición del creyente y también su condición, hay que enfatizarlo siempre, es gracia y revelación. La posición es espiritual, la condición es humana. Tenemos que balancear estos dos aspectos, pana. Soy salvo, estoy bendecido, mi tremenda posición contenta, estoy afligido, el mismo es mi condición. Zulia, Maracaibo, mis saludos para Gina. Colega en la poesía, en el nuevo pacto, hermana. Si en Miami no sabían, es mi amiga y es mi pana. Yo represento al Señor, la gracia en la poesía. Los declaro en bendición en este precioso día. ¿Le gustó? Un saludo cordial a Auspicio Viloria, que él va a estar viendo este video. Doy gracias a Dios por tu don. Llevo años y años leyendo sus poemas. Tú me tienes en tu lista hace un montón de años y me gozo siempre con la prosa de lo que tú hablas, que es muy bonito. Bendecido. En esta noche, como segunda parte, yo les quería hablar un poquito de lo que más o menos es la estructura de una exposición. Casi siempre cuando una persona predica o una persona enseña, en esa enseñanza o en esa disertación existe un pequeño orden. El orden casi siempre se sigue, algunas personas lo hacen de una forma, otras personas lo hacen de otra. Pero en casi todas las pláticas usted escucha que siempre esos componentes están ahí. Si usted es de las personas que predica, usted debe de incorporar un poquito de ese orden, porque a veces te ayuda para que puedas desarrollar un tema con más facilidad, ¿no? Yo pienso que si yo me parara aquí al frente con un papel solamente ahí y no tengo una estructura trazada, se me hace un poco difícil, ¿no? Pero casi siempre en esa preparación eso establece un orden tanto para el predicador, para el expositor, como para el oyente. La persona que oye, si el expositor es organizado, la audiencia automáticamente se convierte en una audiencia organizada. Ya usted espera el preámbulo, ¿verdad? Ya usted espera el verso central, usted espera una pequeña historia quizás, y después de eso usted comienza a ver cómo la palabra se desarrolla, y entonces finalmente el cierre, que es casi siempre cuando decimos, ¡ay, qué bueno que ya terminó! ¿Ok? Miren más o menos la estructura de cómo es
ese orden. Primero, se escoge un tema específico. A veces usted no escoge el tema, a veces Dios es quien te pone el tema en el corazón y tú sientes eso con una forma muy especial en tu corazón y de momento comienza eso a arder dentro de ti. Hay veces que está una semana, 2 semanas, a veces un mes. Por ejemplo, cuando yo prediqué aquí de la sangre, ya yo tenía el tema de la cruz. Ya lo de la cruz estaba encima, pero habría que hablar primero de la sangre, ¿no? Ahora, mira lo que sucede después. Después del tema específico, se prepara un bosquejo en la siguiente forma. Mira cómo es la forma. Casi siempre el bosquejo tiene una introducción o un preámbulo, después tiene un desarrollo, después tiene una aplicación, que es donde usted aplica lo que usted está enseñando, y finalmente hay una conclusión. Amén. Usted utiliza unos 2 o 3 versos para establecer un tópico. Cuando usted presenta un tema, usted no puede traer un tema con 30 versos, porque se turba la audiencia y pierde la cuenta. Si la audiencia es de esas que escribe, aquí hay muchas personas que vienen con libreta, hay otros que traen la tableta, pues muchos versos quizás te van a turbar. Casi siempre 1, 2 o 3 versos. La Biblia contiene un montón de versos para comprobar los puntos que usted quiere comprobar, pero casi siempre con 2 o a lo más 3 es suficiente. El próximo viene siendo que vaya en forma progresiva, y entonces la forma progresiva es que usted va llevando al creyente y al oyente de lo conocido, lo va llevando a lo desconocido. Es como cuando usted entra en un cuarto. Cuando usted entra en un cuarto oscuro, usted ahora mismo está aquí, sus pupilas están dilatadas, ¿no? Cuando usted entra a un cuarto, ¿qué pasa? Que se cierran. Y después de momento, cuando le prenden la luz a usted, usted está como un venado cuando las luces del carro le dan al frente. El venado hace así, ¿no? y se queda y no se mueve, y ahí es que lo matan. Entonces, la audiencia, el expositor, pues casi siempre busca la forma de llevar a la audiencia de lo conocido para entonces ir introduciéndolo poco a poco a lo desconocido. Hay predicadores que empiezan esto al revés. Hay predicadores que te hablan de lo desconocido y tú dices, ¿y de qué estarán hablando? Y entonces de momento el predicador llega y agarra un giro y entonces viene y te da unas cosas que tú dices, eso es esto y eso es esto. Porque hay 2 estilos. Hay un estilo donde tú mantienes a la audiencia en incógnita y hay un estilo que es donde tú lo vas llevando de lo conocido a lo desconocido. Yo prefiero la primera. Yo prefiero que el creyente vaya de lo conocido a lo desconocido. Es más fácil que introducirlo así en un cuarto oscuro. Las pupilas se te dilatan y pierdes el sentido del conocimiento, ¿no? Pero cada estilo se respeta, así que eso es importante. El objetivo debe de ser llevar por medio de la disertación o enseñanza al creyente a que aprenda algo aplicativo en su vida. Diga, aplicativo. Si hay una plática que solamente te habló de lo que hizo no sé quién en el año que, aunque esas cosas son buenas, aquí en los mensajes a veces incluimos y hablamos un poquito a este servidor, por lo menos le gusta a veces hablar un poquito de historia al principio para ir encaminando a la persona, ¿no? Pero casi siempre es bueno que lo que se enseña cuando tú sales de aquí, tú puedes comenzar a utilizarlo. No, usted ha visto a veces cuando usted compra algún artefacto y trae un manual de 300 páginas de instrucción y cuando tú terminas te sobran 30 tornillos, 4 tuercas y no sabes porque es muy complejo, ¿no? El mensaje debe ser sencillo, debe de ser fácil de aplicar, ¿no? Mire lo próximo. Trate de ser agradable en la plática. Evite la mucha seriedad. Con esto hay un misterio. Hay gente que a mí me dicen que yo soy muy gracioso. ¿Sabes lo que pasa? Cuando tú te estás riendo y cuando tú estás agradado con el expositor, tú asimilas mejor la información. Si el expositor no te cautiva o no te captura en sus primeros 3 minutos de plática,
te perdió por el resto de la plática. Usted sabe que la impresión que una persona le da a usted casi siempre los primeros 90 segundos son los que te dicen me cae bien o me cae mal. Así que esos 90 segundos son cruciales. Tú tienes que ser agradable. Y aunque estás hablando la palabra del Señor, que es una cosa súper seria, pero la palabra de Dios es divertida. Si tú te metes al libro de Proverbios, tú empiezas a reírte. Si te metes al libro de Job, al libro de Lamentaciones, bueno, el libro de Job quizás no. Yo sí me río porque hay cosas ahí que me dan gracia. Una vez Job salió diciendo que se le pararon todos los pelos del cuerpo. Y a mí eso me dio gracia, ¿no? Pero entonces en tu plática debe de haber un poquito de afabilidad, debe haber sonrisa, debe de haber un poquito de un ambiente plácido, ¿verdad? No debe de ser un ambiente muy... Vamos a la palabra de Dios. Gloria a Dios. En esta noche. ¿Sabes? Si estás muy siniestro, posiblemente la plática no va a funcionar porque la gente va a estar así oyendo la quinta de Beethoven. Pa, 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 pa. Entonces, tú quieres ganarte a tu audiencia. Tú quieres ganarte al público. Y tú quieres que el mensaje que Dios te dio, fíjate, no estamos hablando de tu mensaje. Lo que Dios te dio tiene que llegar a esos oídos. Pero entonces tú eres un vehículo que eres importante y básico y clave para que esa información llegue o no llegue. Y finalmente, el paso número 7. Gánese a su público en los próximos 3 minutos, que ya lo dijimos. Así que esa es más o menos la forma en que nosotros estamos buscando. Aquí hay una Biblia si necesitas, David. Aquí hay una Biblia. Amén. ¿Ok? Así que ya con eso comenzamos. Hoy tengo también una exposición que la voy a presentar más tardecita de un amigo muy querido, que él murió de cáncer hace muchos años. Pero en esta noche, sin más preámbulos, vamos a tener con nosotros en los primeros 15 a David Estros, directamente desde Chile. David. Quiero exponer brevemente lo que el Señor me estuvo ministrando referente a la cruz. Este tema le titulé La gloria de su cruz. Quiero que me acompañen a carta al libro a los Gálatas, capítulo 6. Lo vamos a tener en la pizarra también. Gálatas 6, del 11 al 16. Vamos a poner base ahí y vamos a estar caminando. Dice el Evangelio, Pablo hablando, mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Todos los que quieren agradar en la carne, estos os obligan a circuncidéis, solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Oído, porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley, pero quieren que vosotros os circuncidéis para gloriarse en vuestra carne. Pablo hablando, pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz. Repito conmigo, en la cruz. Pablo se gloriaba en la cruz. Sino gloriarme en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí. Repite conmigo, a mí. Y yo al mundo. Repite conmigo, muerto. Amén. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión. Ley y nuevo pacto, lo hemos aprendido, ¿verdad? Sino una nueva creación. Y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. Al Israel de Dios. Amén. Su palabra está bendecida. Meditaba en este tópico, capítulo 7, verso 4, que dice que ya somos del otro, del que resucitó de los muertos. Muchos, quizás cuando fuimos iluminados con este evangelio, dejábamos la cruz por allá, no entendiendo de que en la cruz, aún así mismo Pablo se glorió, no en su fuerza, sino en la cruz. Y eso me llevó a pensar y a buscar, a indagar, ya que ese mensaje que nos trajo nuestro pastor Eladio trajo mucha luz, trajo mucha claridad y puso
cimientos en nuestra forma de ver las cosas, espiritualmente hablando, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Y el Señor me llevó a ver por su palabra lo que esa cruz representó, y me llevó a ver el significado de viga, ya que tú sabes que la cruz está conformada de dos vigas, una vertical y otra horizontal. Quiero que estés ahí, ¿ok? Entonces me fui a lo que significa viga. Para aquellos que no saben, yo construyo, yo edifico en la parte laboral y tengo que saber cómo poner una viga para que el techo se sostenga. ¿Me entiendes? Entonces me fui al diccionario y el diccionario me arrojó, gracias Señor, el significado de viga: elemento arquitectónico rígido o barra gruesa de madera, metal o cemento que se utiliza horizontalmente para soportar, levantar. Repite conmigo: levantar, soportar, sígueme, detener, asegurar grandes pesos de techos o edificios. Y ese es el significado de una viga. O sea, cuando yo me voy a la cruz del Calvario, yo puedo ver cómo nuestro Señor Jesucristo fue a esa cruz. Y repite conmigo: soportó. Y cuando pude entender la magnitud del peso que llevó en esa cruz, yo dije: wow, Señor, ¿qué tiene que ver todo esto? Y al revelarme el significado, lo que significa una viga, me llevó al ámbito espiritual, ya que nosotros como hombres espirituales tenemos que acomodar todo lo espiritual. Me dijo: hijo, esto representa el hombre de Dios, una atalaya, madurez, dones, sabiduría, edificación, palabra de vida, consolación, afirmación, un ministro competente, un embajador de mi reino en esta tierra. Eso fue lo que me reveló en cuanto a lo que somos tú y yo en esta tierra. Repite conmigo: soy una viga. Ya que cuando viene un bendecido, una bendecida, tú estás para sostener, tú estás para soportar, tú estás para levantar, tú estás para consolar. Fuimos comisionados de parte de Dios para poder consolar a la amada de Jesucristo, no para apartarla, no para pisotearla. Y me fui indagando más allá y pude ver la palabra clara allá en Efesios capítulo 3, verso 18. Gracias, Padre. Esta es la oración de Pablo para aquellos que quizás no están un poquito familiarizados con esto. Voy a tomarlo del 14 para que puedas entender lo que estamos hablando. Dice la Escritura: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ante quién? No ante cualquier cosa, ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia, en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior, conforme al Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin que arraigados y cimentados, ¿en qué? En amor. Muy importante, iglesia. Seáis plenamente, y aquí está lo que el Señor me estuvo ministrando esta semana, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos, repite conmigo, con todos mis hermanos, en las naciones, recordando siempre de que somos una pequeña porción del cuerpo de Cristo que está ubicada en Miami, que tenemos muchos hermanos en las naciones. Es por eso que Pablo quería que esta oración pudiéramos entender a nosotros. Vuelvo y repito, verso 18: seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. Y el Señor me decía: esta es mi cruz. La altura, la profundidad, ¿qué más dice ahí? La anchura. O sea, verso 18, y seáis plenamente capaces, porque hay personas, más bien hermanos, que no son capaces de entender lo que significa lo que el apóstol Pablo está orando. Seáis capaces de entender cuál sea, con todos los santos, no solamente yo puedo tener la revelación de la cruz.
Tú puedes tener la revelación de la cruz, pero es necesario que nosotros vamos y comuniquemos esta revelación a otros, porque muchos han dejado la cruz de lado y eso no puede ser así, iglesia, porque en la cruz fue todo, ahí ocurrió todo. Por eso es que Pablo él decía que él se gloriaba en la cruz de Cristo. Yo hoy puedo decir confiadamente que yo me glorío en la cruz de Cristo. Tú también puedes decir confiadamente que tú te glorías en la cruz de Cristo, porque tú sabes por el Espíritu que ahí fue todo. Amén. Y cuando el Señor me lleva a ver este verso, es que nosotros necesitamos entender realmente el amor que se manifestó en esa cruz. Amén. Y está hablando de la cruz. Cuando Pablo ora aquí, está hablando de la cruz. La altura, la profundidad. Cabe mencionar de que el Señor en ese entonces, nuestro Señor Jesucristo, no tocó ni el cielo ni la tierra. Él estaba suspendido en esa cruz. ¿Cuánto lo creen? Porque Él llevó nuestras enfermedades. Él utilizó este madero, obviamente, simbólicamente, reflejándote a ti y a mí, que ese peso lo llevó Él, por ti y por mí, por amor, no por nuestras obras, lo hemos entendido, ¿verdad? Y después me llevó a este otro verso, que está en segunda carta a Timoteo, capítulo 4, verso 7. Me avisa, pastor. Amén. Dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera y he guardado la fe. Un versículo muy oído, un versículo muy... Pablo está diciendo aquí, he creído todo lo que mi Padre hizo en la cruz, en pocas palabras. Y si tú y yo, iglesia, creemos a todo lo que el Cristo de la gloria hizo en esa cruz, vas a poder comprender quién tú eres en esta tierra, qué es lo que se te dio, cuál es tu identidad, cuál es el propósito, cuál es la asignación que tú tienes como ente de justicia en esta tierra. Es por eso que nosotros vemos este verso, vuelvo y repito, 4:7, dice, he peleado la buena batalla. Pablo no iba a pelear una batalla sin no saber por qué estaba peleando o por qué estaba creyendo. Iglesia, es por eso que nosotros muchas veces vemos la cruz, sí, la cruz, pastor lo explicó en estos días, pero prácticamente nosotros tenemos que ver más allá de un madero. Tenemos que ver que ese sacrificio fue una vez y para siempre. Y nos encontramos viendo al apóstol Pablo que se gloriaba en la cruz. No se gloriaba en su fuerza, ni en el conocimiento, ni en lo mucho que él pudiera tener, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hablamos de que Dios estuvo suspendido. Estuvo en la cruz. No estuvo ni en el cielo ni en la tierra. Estuvo en la cruz. Por ti y por mí. Es necesario entenderlo. Y la cruz se mantuvo firme. Y dice la Escritura, puesto el gozo delante de Él. El gozo éramos nosotros, iglesia. El gozo éramos nosotros. Dice que no consiste en que nosotros le amemos, sino que Él nos amó primero. Y ese es el gozo que Dios manifiesta en esa cruz, para decirnos a nosotros que en la cruz fue pagada tu enfermedad. Vamos a ir rápidamente a lo que dice. Gloria a Dios. Dice que nos reconcilió. Colosenses 1:20. Hizo la paz mediante la sangre de su cruz, dice la Escritura. O sea, sin ir a esa cruz no habría reconciliación. Cuando nosotros como predicadores llamamos a aquellos que Dios tiene para su gloria, lo llamamos a reconciliación, tenemos que expresarle por qué lo estamos llamando a reconciliación. Amén. Es por la cruz, porque dice que Él hizo la paz mediante la sangre. También dice allá en, gloria a Dios, dice que quitó el acta de los decretos, Efesios 2:14 y 15, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. O sea, la cruz no es importante.
La cruz no puede ser importante para nosotros como creyentes. Es por eso que necesitamos ver quizá el símbolo, pero más que el símbolo tenemos que ver la revelación de lo que nos anuncia esa cruz. Isaías también declara en profecía que Él llevó nuestras enfermedades. Vamos a verlo rápidamente. Isaías 53, del 4 al 6. Gloria a Dios. ¿Qué dice? Repite conmigo, ciertamente. O sea, es verdad. Cuando habla de ciertamente es porque es verdad. Y tú y yo tenemos que creerlo. Dice, llevó Él, ¿quién? Nuestras enfermedades. Si nosotros podemos decir, sí, Él las llevó, pero ¿dónde fue? ¿Dónde sucedió? Fue en la cruz. Por eso es que, iglesia, que en este día pude ver por el Espíritu, ya que el Espíritu habla por medio de sus vasos de honra, que es necesario que nosotros miremos esa cruz y veamos el poder y esa gloria que manifiesta esa cruz. Porque si Jesús no habría sido suspendido en esa cruz y habría llevado nuestras enfermedades, nuestras dolencias, quitado el acta de los decretos que no eran contrarias, no podríamos glorificarlo. No podríamos decir, sí, yo sirvo a Dios, sí, yo amo a Dios, sí, yo creo en un Dios de sanidad, sí, yo creo en un Dios de milagros, de prodigios. Va a trabajar ese matrimonio porque yo sé que Dios lo restaura. Por darte ejemplos, porque tenemos un Dios que es vida, tenemos un Dios que realmente se complace de nuestras debilidades. Es por eso, iglesia, que nosotros necesitamos ver con los ojos del Espíritu esa cruz del Calvario. Así que en este día, repite conmigo, yo soy una viga del Señor. La viga representa un soporte. Y tú conoces a mucha gente en la calle. Y es necesario que en la medida que Dios ponga ese sentir, tú manifiestes ese apoyo. Quizás tú digas, pero es que yo tengo mis problemas, pastor, yo tengo mis problemas, yo tengo mis situaciones. Es necesario de que tú vayas y sostengas. Si Dios te lo puso, tú lo puedes hacer. Hay palabra de vida en tu boca. Está el Espíritu de verdad en tu boca. Está la sanidad en tu boca. Está la prosperidad en tu boca. Está todo lo que el Señor ejecutó una vez y para siempre dentro de ti. Es por eso que nosotros necesitamos ser entes de justicia y ser esas vigas que iluminen, que establezcan y que afirmen que esa cruz fue la que Dios utilizó para llevarnos a una gloria en Cristo Jesús. Bendecidos. Gracias. Nosotros que veíamos una cruz y hacíamos así como Drácula. O yo me encontré una cruz en el trabajo y me la llevé para casa. INRI. Bien bonita, en madera. En otro tiempo yo la botaba, pero hoy la agarré. Y cuando la estuve mirando pensé, dije, qué tremendo lo que Dios hizo por mí. Porque no es el artefacto, no es el amuleto. No es eso, no es el amuleto. Es en lo que te hace pensar eso cuando tú lo miras. Ahí es que está. Buena exposición, Pastor David. Bien, y ahora vamos a tener a otro joven que va a continuar con esto. Y es un joven que está bien ocupado en el colegio, pero yo le dije, tienes que venir a predicar, si no pierdes la salvación. Así que, Eric Castañeda con ustedes. Bendecido. Bueno, qué bonito, David, de verdad siempre me gozo de escuchar a David. David tiene como un carisma, ¿verdad? Una cosa que él entra y como que... Un disco que yo hice se llama Chico de la Gracia. Tú eres un chico de la gracia, de verdad. Ese es lo que es, de verdad, el personaje. Yo lo veo y me pongo contento. Bueno, estoy contento de estar aquí nuevamente. Estamos grabando, ¿no? Sí. La última vez que estuve... igual como hoy, estuve pensando bien que iba a hablar, porque pararse aquí, como siempre lo digo, es una responsabilidad muy grande. Y como dijo Eladio, ahora mismo estoy ocupadito en la universidad, volví otra vez a la universidad, estoy haciendo muchas cosas, pero saqué el tiempito y dije,
quiero buscar temas anteriores que ya se han hablado y qué puedo agregarle a esos temas. Y hoy voy a hablar de algo que yo sé que mucha gente, hay personas que le incomoda, a otras personas no. Vamos a hablar sobre el dinero. ¿A cuántos de aquí les gusta el dinero? Cuando estaba sentándome a hacer este tema, me puse a investigar unas cositas así de lo que está pasando ahora mismo en la humanidad. Muchos saben que del 50% de las personas que se casan terminan en divorcio, ¿verdad? De esas 50% de las personas que terminan en divorcio, 80% terminan por causa de finanzas, ¿verdad? Mucha gente cree que es infidelidad, piensan que es problema de familia, es sobre la finanza, ¿verdad? Porque la finanza tiene algo que es curioso, o sea, causa diferentes emociones en la vida de cada persona. El tomar decisiones financieras, yo creo que ocupa 80% de tu día, ¿no? Cuando tú echas gasolina, cuando vas a pasar un peaje, cuando tienes que decidir dónde vas a comer, si tienes suficiente para comer lo que te gusta o tienes suficiente para comer lo que puedes comer en ese momento, ¿verdad? Entonces el dinero es algo muy importante. Ahora, ¿cuántos piensan que el dinero es malo? Nadie, ¿verdad? Pero bueno, la Biblia dice en 1 Timoteo 6:10, porque el amor al dinero es la raíz de toda clase de males, la raíz de todo mal. Y yo tal vez tenga una versión un poquito diferente. Porque el amor al dinero es la raíz de todo mal, ¿verdad? Eso es lo que siempre nos han enseñado. Pero notan que dice el amor al dinero, ¿verdad? No es el dinero, sino el amor al dinero. Y yo diría que también estar sin dinero también es la causa de muchos males, ¿verdad? Porque hay quienes roban porque están pelados, ¿verdad? Definitivamente tener amor al dinero no es para nada agradable a Dios, pero tampoco es agradable estar sin dinero, ¿verdad? Entonces esta noche estaremos hablando sobre la relación de un creyente y el dinero, o sea, la relación entre el creyente y el dinero. También, ¿qué opina Dios sobre las finanzas de un creyente? Y por último, estaremos hablando de qué podemos hacer desde hoy para aplicar estos principios que vamos a hablar hoy. Te prometo que no me voy a demorar. Comencemos con el primer renglón que tengo, que es la relación entre un creyente y el dinero. Vamos a volver a 1 Timoteo 6:10, que dice, porque el amor al dinero es la raíz de toda clase de males. Por codiciarlo, algunos se han desviado de la fe y se ha causado muchísimos sinsabores. Esta es como otra versión que encontré. Entonces, sí, es claro, tener amor al dinero de verdad que no es saludable para un creyente, porque si todas las decisiones que tú tomas es basado en el dinero o el amor al dinero, no vas a edificar a otros. O sea, todo está en tu relación con el dinero, ¿verdad? Miremos a Proverbios 21:20, que dice, tesoro precioso y aceite hay en la casa del sabio, pero el necio todo lo disipa. El que no sabe gobernar su propia casa, ¿verdad? Hay que saber gobernar en esa área, ¿verdad? Y yo creo que todos siempre estamos buscando ese equilibrio, ¿verdad? Yo creo que todos podemos decir que hemos tomado buenas y malas decisiones con el dinero y siempre estamos buscando esa manera de tomar mejores decisiones, ¿verdad? Entonces, miremos también a Proverbios 22:7. Okay, all right. Los ricos son los amos de los pobres, los deudores son esclavos de sus acreedores. Right? ¿Cuántos aquí se declaran libres de deudas? Amén, ¿verdad? Hay doctores de finanzas que enseñan que hay deudas buenas y deudas malas, ¿verdad? Enseñan que tener una hipoteca puede ser una deuda buena porque, bueno, primero que todo necesitas tu casa, los intereses que estás pagando sobre esa casa puedes deducirlo de tus impuestos, muchas cosas. Hay deudas malas que son tarjetas de crédito y muchas cosas así que te vuelves esclavo a esas deudas o de pronto deudas personales, ¿verdad? Entonces, en este renglón lo que quiero enfatizar es
¿cuál es la relación tuya con el dinero? Si es que le temes al dinero, que amas al dinero, o no sabes cómo de verdad administrar ese dinero. ¿Y qué es lo que piensa Dios de verdad sobre el dinero? ¿Verdad? Yo sé que el cristianismo, muchas facetas del cristianismo enseñan que el dinero no es bueno, ¿verdad? Que ser humilde porque Jesús fue humilde, ¿verdad? Pero vamos a ver y vamos a investigar que el dinero puede ser algo muy bueno, especialmente si tú administras dinero y edificas a otros, ¿verdad? Hay muchos ejemplos de personas en el mundo que tienen mucho dinero. Por ejemplo, Bill Gates, uno de los hombres más ricos del mundo, ha sembrado más de mitad de su fortuna en África, tratando de curar muchas enfermedades. ¿Ok? Entonces, miremos el segundo renglón, que es, ¿qué opina Dios sobre las finanzas de un creyente? Perdón. Miremos a 2 Corintios 9, 6 hasta el 8. Pero esto digo, que el que siembra escasamente también segará. El que siembra abundantemente también segará. Que cada uno dé como propuso en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al dador alegre, y Dios puede hacer que toda gracia abunde para vosotros, a fin de que teniendo siempre todo lo suficiente en todas las cosas, abundéis para toda buena obra. ¿Verdad? Ahí estamos hablando de la abundancia, ¿verdad? Todo está en cómo tú ves la finanza, en cómo tú pones primero tu fe en Dios y cómo tú aplicas el conocimiento de la palabra. Y cuando tú das, porque todo comienza con la siembra, ¿verdad? Hay quienes dicen, no, yo no siembro porque no tengo. ¿Será que no tienes porque no siembras? ¿Verdad? Yo diría que es eso. Y es difícil porque yo sé que todos hemos pasado una situación donde tu bolsillo no refleja tu cara, ¿verdad? Es difícil tomar decisiones cuando no tienes nada en tu bolsillo. Cuando tú dices, wow, quiero comprarme una casa que siempre he querido, quiero montar un negocio. Y lo primero que siempre viene es esa vocecita también que te dice, pero estás pelado. Y esos son los pensamientos, por eso que Pablo dice que hay que renovar pensamiento. Entonces, lo que es la prosperidad, en verdad, comienza desde acá arriba, en la mente. También no es saludable soñar y no hacer nada, estar todo el día en la casa sin hacer nada y decir voy a tener una casa grande y eres vago, ¿me entiendes? No vas a recibir nada, hay que ser consciente de eso. Pero lo importante es entender que todo comienza aquí, ¿verdad? Entonces miremos a otro versículo que es de Deuteronomio 8:18, que dice, mas acuérdate del Señor tu Dios, porque Él es el que te da poder para hacer riquezas. Entonces, aparte de sembrar, vamos a ir otro paso más adelantado, que es primero Dios en tus pensamientos. Primero, órale a Dios. Ten esa comunión con Papá Dios, que Él sepa tu corazón. Él a veces no le abre la puerta a uno porque Él está viendo tu actitud, ¿verdad? Tal vez enriqueciendo tu bolsillo no te va a convenir porque no estás listo. Siempre hablamos que le das a un niño un billete de $100 o ni lo gasta, a veces se lo come porque no sabe ni qué es lo que es. ¿Me entiendes? Lo rompe. Entonces, así estamos nosotros pasando un crecimiento. Entonces, en la situación que te encuentres ahora mismo, puede ser que te falta llegar a otro punto, a otro crecimiento, ¿entiendes? Y eso se refleja también en las finanzas, ¿verdad? Entonces, miremos otro versículo que dice Malaquías 3:10. Me fui para el viejo pacto, Malaquías. Bueno, traigan el diezmo para los fondos del templo, y así habrá alimento en mi casa. Pruébenme en esto, dice el Señor Todopoderoso, y vean si no abro las compuertas del cielo y derramo sobre ustedes bendición hasta que sobreabunde.
Yo sé que hemos aprendido que, bueno, el diezmo no se aplica hoy en día, pero es lo mismo. O sea, lo que tú siembras para... Yo, cuando vengo aquí los domingos, toda la semana, y siembro aquí, yo estoy seguro en lo que estoy sembrando. Porque yo sé que vienen cosas grandes para este ministerio, ¿verdad? Y yo sé que esto viene para crecer esto. Yo sé que viene para que otro como yo se pueda alimentar de lo mismo, ¿verdad? Y qué rico saber cuando tú sabes que estás sembrando en buen terreno, ¿verdad? Entonces, aquí vuelve y repite lo que es el concepto de sembrar, ¿verdad? Hay que sembrar, hay que sembrar. Y como dije ahorita, no es que vas a esperar a tener, ¿verdad? Porque el que es fiel en lo poco, es fiel en lo mucho, ¿verdad? Entonces sigamos al otro renglón. Yo creo que estoy bien de tiempo. Dice, ¿qué podemos hacer desde hoy para aplicar estos principios? Antes de seguir aquí, quería enfatizar otra cosa. Hoy cuando estaba pensando en el tema, yo estaba pensando, cuando estábamos pensando en lo que es el amor al dinero, ¿verdad? Usted se pone a pensar que con todas las decisiones que uno toma diariamente, que tienen que ver con sus finanzas, ¿verdad? Imagínense en un momento que usted no tenga que preocupar. Imagínense, sueñe un poquito despierto. Imagínense que nunca tenga que preocuparse cuando usted entra al supermercado. ¿Cuánto te va a gastar? ¿Verdad? O si alguien tiene una situación en tu familia, sea salud, o sea un sobrino, una sobrina que quiera ir a una universidad que siempre ha querido, y yo te diga, no, tranquilo, yo puedo. ¿Verdad? Yo no veo nada malo con eso, ¿verdad? Y aparte sembrar a un ministerio como este tus finanzas y reflejarlo, ¿verdad? No tengo mucha evidencia bíblica, pero yo sé que se habla mucho en el Antiguo Testamento de la riqueza de los sacerdotes, los pueblos, ¿verdad? La riqueza del sacerdote reflejaba el pueblo, ¿verdad? Entonces, yo quiero ver mis pastores prósperos, yo quiero ver esta iglesia próspera. Entonces, un aplauso, por favor. Y el domingo, ¿entiende? Me gusta eso, que aquí también hay transparencia. Vemos lo que se está gastando. Eso no lo hace todo el mundo. Yo de verdad honro eso. Y de verdad que mantener un ministerio, crecer un ministerio, requiere mucho dinero. ¿Entiende? Y eso que todavía no estamos en la radio, todavía no hemos tenido nuestro local. No se sienta nunca que usted no está sembrando en el lugar correcto. Quería agregar esa parte. ¿Okay? Y por último, quiero hablar qué podemos hacer desde hoy para aplicar estos principios. Sembrar. Como estuvimos hablando, sembrar es el primer paso. Siembra, cosecha, administrar, vuelve y siembra. Es una rueda que nunca para, ¿verdad? También las prioridades. Yo he leído siempre que es bueno tener tus prioridades, que es Dios, familia, tu negocio, ¿verdad? A veces es difícil equilibrar eso, porque a veces tienes situaciones y a veces tienes que dedicarle más tiempo a tu trabajo, a veces siempre es buscar ese balance, porque para Dios todo es orden, ¿verdad? Y la oración es importante cuando tomamos decisiones financieras, muy importante, y a veces se nos olvida. A veces alguien se sienta contigo, mira, tengo esta, y tú dices, ok, bueno, espérate, no he consultado con mi asesor de verdad. Y eso es difícil, porque a veces tu situación, a veces causa de que tomes malas decisiones, ¿verdad? Yo siempre he notado, yo en el ámbito de la música, que cuando el bolsillo está doliendo, tú tomas como que, cuando estás negociando no te sientes con ese mismo poder, porque tú sabes que necesitas el dinero. Y cuando alguien te ve esa hambre en la cara, dice, entonces lo más importante es reflejar eso. Tranquilo, yo estoy bien, todo está bien, aunque no tenga un centavo en el bolsillo. Refleja eso. Y créeme que se van a acercar la gente que de verdad que son para ti. Entonces, conclusión, resumen. Estuvimos hablando sobre la relación del creyente con el dinero. Estuvimos hablando de la opinión de Dios sobre el dinero. Y hablamos de cosas básicas que podemos aplicar. Y todo esto, todos lo sabemos. Simplemente que no lo ponemos en práctica. ¿Verdad?
Bueno, quería dejarle con este último verso. Yo sé que yo hablo mucho de la música y ser músico. Hubo una época que yo trabajé como asesor financiero para una compañía y yo ayudaba a las personas a abrirle un seguro de vida, un plan de retiro y todas esas cosas. Y aprendí mucho. Y la vez pasada que el pastor hizo este estudio, habló un poquito de lo importante que es tener un seguro de vida, un plan financiero y todas esas cosas, que yo me acuerdo que antes nos enseñaban que no, todo está bien, si papá Dios me provee, ¿para qué hay que tener seguro? Pero le digo, hay que tener seguro. Y yo me acuerdo que cuando yo hacía los planes de seguro de vida, yo tuve un cliente que una vez me dijo, pero ven acá, si yo me muero, ella coge, se casa con otro y se gasta la plata. Y yo dije, yo no creo que tú puedes estar muerto y celoso a la misma vez. Y cerré la venta. Entonces, yo creo que es importante eso. Entonces hay un versículo que yo encontré. Ay, Dios. Perdón. María, yo creo que te lo puse. El ordio, sí. Proverbios, ¿qué? ¿Verdad? 13:22. Que dice, el hombre bueno deja herencia a los hijos de sus hijos. ¿Verdad? Yo cuando estaba niño, yo tenía varios sueños. Yo le decía a mi papá que siempre quería ir a Francia. Desde que era niño, no sé, de 5 o 6 años, le decía, papi, quiero ir a Francia. Y, ¿qué muchacho qué le pasa? Y bueno, pude ir a Francia. Una vez fui a Francia. Y yo me imaginaba, esto era un sueño que yo tenía, era que algún día mis tataranietos iban a tener un retrato así del abuelo Eric Castañeda. Ese fue el abuelo que nos cambió el árbol. Pero mire, es bueno soñar. Mi pensamiento final, ya para terminar, yo pienso que el dinero es algo importante, ¿verdad? Especial como pareja, como hogar, cuando estás hablando con tus hijos, enseñarle a un niño mira, yo estoy haciendo eso ahora con mi hijastro, con Camilo, le estoy dando libros para que aprenda desde ahora cómo manejar, administrar dinero, porque de verdad el dinero es importante, pero más importante es la relación tuya con Dios sobre el dinero, ¿verdad? Y entender que el dinero no es algo malo, simplemente el uso del dinero, ¿verdad? Es como tú administras ese dinero para que tu familia sea feliz, para que puedas cumplir tus sueños y puedas edificar a otra persona y ayudar al prójimo. De verdad me he gozado mucho, creo que terminé a tiempo. Bendecido con toda bendición. ¿Usted vio eso? Sencillito. Él me dijo corto y preciso. Corto y preciso. Es bien importante lo de las finanzas para el creyente. Hay gente que son espirituales pero son desorganizados en las finanzas. Hay otros que son organizadísimos en las finanzas pero no son espirituales. Entonces tiene que haber ahí un seesaw, tiene que haber un balance perfecto. Prepárate, Pastor Álvarez, que vas tú. Busca tu Biblia, tu espada. Nerio nos va a hablar hoy de cosas que Jesús, aunque las sabía y las entendía, no las dijo porque no se podían decir todavía. A veces como que dio indicios, pero no las dijo. Y él nos va a hablar un poquito de eso para que usted piense. Adelante. Oye, qué bien, Eric, ¿verdad? Muy bueno. Así que le damos gracias a Dios por él y recibimos pues que sigue en el ministerio que Dios le ha dado de predicador. ¿Cuántos creen eso? Yo creo que sí, Pastor Eladio, yo me veo cuasi obligado a saludar a Auspicio. Porque Auspicio de Gloria era mi mano derecha en el ministerio mío en Venezuela. Viajamos mucho por muchos lugares y él andaba conmigo siempre, era mi mano derecha y fue el hombre, quiero que usted sepa que fue el hombre que Dios usó para llevar la gracia a Venezuela, la otra gracia. Y es el que Dios está usando ahora para meter esta nueva gracia. Sí, porque él cuando estuvo aquí en Estados Unidos llegó a mi casa, yo estoy en el aeropuerto, llegó a mi casa y me dice, él se sienta en la casa, lo hospedé en mi casa, me dice, ¿qué vienes a hacer? Y me dijo, no sé. Digo, yo sé a lo que viene. Estuvo 15 días en mi casa y yo con la Biblia, con él, para arriba y para abajo, enseñándole gracia. Se fue encendido y llevó la gracia a Venezuela, dio la gracia, la otra gracia se regó en Venezuela. Y va a ser el mismo instrumento que Dios va a usar para esta gracia de nosotros, para la nueva gracia.
Permiso. Se me caen los ojos, no puedo leer. En esta noche, pues, como el pastor Eladio les habló, vamos a hablar de algo que quizá a usted le va a sonar un poquitico raro. Porque vamos a hablar de las cosas que Jesús no enseñó. Jesús, hubo muchas cosas que Él no enseñó, muchas cosas que Él nunca pudo decir. La razón por la cual Jesús, había muchas cosas que Él no podía decir era porque por la extemporaneidad de la dispensación. Él estaba en una dispensación que se llama la ley, y Él no podía hablar nada que fuera de la gracia porque era imposible. Él tenía que respetar lo que Él mismo puso. ¿Cuántos creen que Él fue el que puso la ley? Y Él tenía que respetar eso. Por eso Él nunca habló muchas cosas. Algunas cosas, como decía el pastor Eladio, Él las escondía, como cuando dijo, mis ovejas oyen mi voz y me siguen, y mi padre que estuvo allá, el que oyó a mi padre, eran cosas que nosotros entendemos ahora, pero ellos no las entendían. Y así hay muchas cosas. Yo, en un estudio que hice hace muchos años, me puse a trabajar bastante tiempo en eso y encontré más de 364 cosas que Jesús no dijo, pero que Pablo sí las dijo. Y le decía al hermano, le comentaba que yo estoy pensando, como que ahora estamos desglosando bien la Biblia y que Pablo habló muchas cosas del Antiguo Testamento y que las apoyó, pero estas cosas que vamos a hablar 4 o 5 versículos nada más, pero hay un panfleto grandísimo con mucho. Y yo pienso que la verdadera revelación de Pablo está en parte de esta cosa que nosotros vamos a hablar esta noche. Lo que se llama la verdadera revelación. Lo demás fueron referencias que Pablo hizo del Antiguo Testamento, perfecto. Ya estaba escrito y él lo refirió y lo enseñó y lo aplicó. Pero muchas cosas como estas son las que yo pienso, particularmente Yonerio Álvarez piensa que es la verdadera revelación que Pablo recibió. Es interesante saber lo que Jesús habló en Juan 14, 16. María, por favor, Juan 14, 16, donde Él dijo, yo soy la verdad. Pero Él nunca pudo hablar de su verdad, ni pudo hablar de la verdad que estaba implícita en la sabiduría de lo alto que Él tenía como Dios. Y la razón por la cual Jesús no pudo hablar su verdad es por lo que hablamos ahorita. Él estaba en un pacto que Él no podía hablar mucho. Y Jesús se cuidó mucho de no violar el pacto, como nosotros nos estamos cuidando mucho, de enseñar las cosas bien como debe ser. Jesús en Juan 14, 16, Juan 17, 14, dijo algo que a usted le va a ser familiar. Él dijo, porque no son de este mundo, como tampoco yo soy de este mundo. ¿A qué le suena eso? ¿A qué le trae a colación a eso lo que Pablo habló? Pablo dijo que nosotros somos conciudadanos de los cielos, no somos de acá. Y Jesús lo dijo de esa manera, Pablo lo aclaró. Él dijo, ellos no son, porque no son de este mundo, porque tampoco yo soy de este mundo. Nosotros no somos de este mundo. Pablo dice que somos conciudadanos de los cielos. Quiere decir que usted no es ni venezolano, ni colombiano, ni chileno, usted es cieleño. Diga, yo soy cieleño. Porque si yo soy conciudadano de Venezuela, soy venezolano, ¿verdad? Pero si Pablo dice que ya pronto volveremos a nuestra raíz, nuestra nación de donde somos. Quiero hacer un paréntesis, me va a llevar 2 minutitos. No sé cuántos leyeron en la prensa o vieron por la televisión que la NASA ya pudo llegar a Plutón que tardó 9 años y medio volando a 60,000 millas, kilómetros por hora. Imagínense lo que nosotros vamos a tener que pasar por ahí. Corrió 80 millones de kilómetros, 80,000 millones de kilómetros. Y pudo llegar. Imagínense nosotros que dice que un abrir y de cerrar de ojos estaremos allá. Nosotros iremos a 1,000 millones de millas por hora, por ahí para arriba, por minuto. La nave avanzaba 14 millas por segundo. Así, ya eran 14 millas que había corrido la nave. Tardó 9 años y medio, ya están enviando fotos. Hoy empezó en la mañana a tirar fotos de Plutón. Y dice, vamos a hablar con la nave, no es tripulada, yo no sé cómo van a hablar con ella, pero ellos hablan con la nave. Y entonces nosotros, mire, tenemos que tener esa esperanza. A tantos millones todavía, ni cerca está el tercer cielo por ahí todavía. Así que por ahí vamos a pasar nosotros como un cohete. ¿Cuántos creen eso? Juan 16, 12. Dice, fíjense la expresión de Jesús que Él hace con sus discípulos.
Dice, aún tengo muchas cosas, no poquitas, tengo muchas cosas que deciros, pero por ahora, diga por ahora le decía de ustedes no las pueden sobrellevar. El verso 13 y 14 que sigue, ese es un estudio completo, que eso lo veremos algún día. Esos 3 versos es un estudio completo, lo que le sigue allí. Jesús, mire, Jesús nunca pudo decir que fuimos predestinados para ser adoptados por medio de Él, como le enseña Romanos 8:29 y Efesios 1:5. Eso no lo pudo decir Él, pero Pablo lo dijo. Otra cosa que Jesús no pudo decir, Él no pudo decir que fuimos escogidos en Él para salvación desde el principio de los siglos, como lo muestra Tito 1:1 y 2, Efesios 1:4, Romanos 11:5 al 7. Si quiere anotar esas notas para que en su casa las estudie. Dice que fuimos escogidos para salvación. Jesús no pudo decir eso, pero Pablo lo dijo. Jesús tampoco pudo expresar a sus discípulos ni a los fariseos que la ley de Moisés, bajo la cual él vivió por 33 años y medio, era el vehículo para conducir el pecado, tal como está escrito en Romanos 3:20, Romanos 5:20, 1 Corintios 15:56. Si Jesús dice eso, lo matan antes de tiempo. Él hablaba de la ley, pero nunca dijo eso, que la ley era el vehículo donde se transportaba la ley, según dice Romanos. Dice que el vehículo, vamos a leer un momentico Romanos, lo tienen ahí, Romanos 3:20, vamos a leerlo un momentico para que vean. Ahí lo tienen ahí en la pizarra, ¿verdad? Fíjense, Romanos 3:20. Y que por las obras, ¿cómo iba a decir Jesús esto? Si todo el mundo se justificaba por la ley cuando Jesús estaba. Él no podía decir esto, pero Pablo lo dijo. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. Porque por medio de la ley, y eso lo sabía Jesús, pero no lo podía decir. Porque no había el tiempo, no era el tiempo de hablar eso todavía. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero no la van a poder sobrellevar. Si él decía eso, lo apedreaban él mismo antes de tiempo. Porque él cumplió su tiempo, cumplió su época donde él vivió. Y nosotros tenemos que cumplir con la confesión, con el estudio de la palabra, la época, la administración que nos ha tocado vivir, que es en la gracia. Y dice, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Pero la ley decía, el que pecare será muerto. Pero Jesús nunca pudo decir eso. Otra cosa que Jesús no pudo decir. Nunca pudo decir, mira esta, Jesús nunca pudo decir que nosotros íbamos a ser crucificados con Él en la cruz. Él no lo dijo. ¿Quién dijo eso? Que nosotros íbamos a ser crucificados con Él en la cruz la tarde del Calvario, juntamente nosotros y Él, porque ya estábamos allí, destruir al diablo. Nosotros juntamente con Jesús, que ya estábamos resucitados, destruimos al diablo. Ay, pastor, ¿cómo va a ser? Eso es lo que dice allí. Es lo que dice allí Romanos 6:4-8 y Hebreos 2:14. Porque con una sola ofrenda nos hizo perfectos para siempre. Jesús no podía decir eso. Otra cosa que Jesús no pudo comunicarles a ellos es que había una unicidad que tendríamos que acatar para guardar la unidad del Espíritu. La iglesia como un cuerpo, el Espíritu Santo como un solo regulador, Jesús como un solo Dios y Señor, tener una misma fe, admitir que es un solo bautismo, el de la sangre de Él, no con agua, reconocer que uno es Dios, Padre y Espíritu Santo, es el mismo Jesús, el hombre de Nazaret, como lo enseña Efesios 4:4-6. Ve la interpretación, lo que Pablo habló aquí, pienso yo, no sé si estaré equivocado, pero pienso que esto que está aquí, que le voy a mostrar, aquí hay 340 cosas, yo abro cualquiera y le digo cualquiera, aquí está una. Jesús no puede decir que Él mientras estuvo en la tierra, aunque era hijo, a la vez era Dios, pero que no se aferró a esa posición, sino que por el contrario se despojó de su deidad para poder tener un cuerpo de pecado igual que de nosotros. Él no podía decir eso. Yo puedo abrirle a cualquiera aquí hay 300 y cosas que muchos años de estudio y cosas. Y algún día pues nos ponemos aquí y seguimos sacando cositas aquí para que veamos que verdaderamente yo pienso que lo que a Pablo se le reveló está aquí en este panfleto que tengo yo aquí. Porque Jesús dice que no puede hablarles a ellos muchas cosas, porque no las podían sobrellevar, no podían.
Es que era imposible, no era el tiempo, el pacto no era el correcto, por eso él se cuidó. No era que él no sabía esto. ¿Cuántos creen que él sabía esto? Él lo sabía, si él era Dios. Y él fundó esto, él hizo todo esto. ¿Y por qué entonces él no la decía? Porque él sabía que no podía. Tiraba algunas cositas por ahí que nos habla que somos siempre salvos, que tenemos verdad, pero no se las decía claramente. Y cuando trataba de decirle algo a sus discípulos, se lo decía en parábolas para que no entendieran. Por eso es que nosotros leemos las parábolas y las entendemos, porque eso era para este pacto. Algunas parábolas que Jesús habló, muchas cosas de las que Jesús habló, nosotros las entendemos porque eran para este pacto, no era para el pacto aquel. Así que yo creo que me quedé un poquito corto, pero eso es lo que yo tenía para esta noche por ustedes. Eso apenas 4 o 5 versículos, pero yo les digo una cosa, hermano. Nosotros vivimos en la mejor época, en la mejor dispensación que haya habido. Ni el reino milenial es mejor que lo que está aquí ahorita. Porque en el reino milenial va a estar Cristo. Bueno, Cristo ya pasamos todo, pero aquí estamos nosotros luchando y bregando y enseñando y gozándonos para que nosotros podamos hacer lo que Dios quiere que hagamos. Entonces tenemos que ponerle las manos del Señor. Tenemos que tener cuidado en lo que hacemos, en lo que hablamos. Tenemos que tener, hermano, entender que Cristo está en nuestras vidas, que está en nuestro corazón, que no hay que mirar hacia arriba. Muchos hermanos miran y empiezan a orar y mirar hacia él. Y Jesús hace así con sus manitos del corazón. Yo, aquí estoy. Porque Él está en nuestros corazones. ¿Cuántos creen eso? Y si Él está en tu vida, todo esto que está aquí tú lo vas a entender. Así que los declaro bendecidos con toda bendición, con todo gozo. Los declaro ricos, millonarios, porque hace falta, como decía el hermano. Y Jesús, mire, hago un paréntesis aquí para decirle, la gente dice que Jesús no, que era pobrecito, porque no tenía donde recostar su cabeza. Toman un texto que está en uno de los evangelios que dice que él dijo, no, el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. Pero cuando usted lee el contexto de eso, él estaba hablando en Capernaum. Y él no era de Capernaum. Eso es como si yo estoy en Nueva York y alguien me dice, ¿tú tienes casa? No, yo no tengo casa. No tengo casa allá, pero tengo casa acá. Y entonces fíjese, vamos a ver un de Juan, para que usted vea eso, para acuñar un poquito lo que estaba hablando el hermano Juan 1. Fíjese aquí, que aquí dice Juan, él dice que los discípulos le dijeron, ¿dónde mora? Y él fue con ellos y pasaron la noche con él. Aquí estoy en Lucas, de Juan. Para que usted vea que si Jesús sí tenía casa, sí tenía donde vivir. Entonces lo han tomado que Jesús era un pobre, pero Jesús no era tan pobre porque Jesús vestía como los reyes. Vestía vestido de lino de una sola costura. Por eso es que cuando lo iban a crucificar, iban a romper el vestido y dijeron, no lo rompa, deja que vamos a tirar un dadito a ver, porque eso lo vendemos en el pulguero de Jalía bien bueno. Fue por eso, no era por nada. Claro, se tenía que cumplir una profecía, pero era por eso, por la ropa que él vestía. Él vestía ropa fina. Déjeme ver dónde está el texto ese que yo le estoy diciendo. A ver. Es donde él dice que los discípulos andaban con él y le dijeron, ¿dónde moras? Y él dice, bueno, ven, y fueron con ellos. Y pasaron la noche con él. No encuentro el texto ese. Está en el capítulo 1, pero no sé dónde. Bueno, cuando usted tenga chance, búsquelo, hermano, porque no me acuerdo ahora mismo. Es el capítulo 1, los primeros versículos, donde los discípulos andaban con él y le dijeron, Señor, porque le dice que ya era tarde. Y le dice, ¿dónde mora? Y dice, vinieron con él y pasaron la noche con él. Ven, y los llevó a la casa donde él vivía. Quiere decir que no era pobre ni era tampoco homeless. Él tenía su casa. Eso es para contar un poquitico lo que el hermano decía, que Jesús, que lo tildan de pobre. Jesús, ¿cómo va a ser un rey? ¿Cómo va a ser Dios pobre? Si Dios es el dueño de la riqueza, el dueño de la plata y el oro, ¿cómo él va a ser pobre? Si entendemos que Jesús era Dios, si entendemos que Jesús era otra cosa, bueno, entonces quizás, pero Jesús era Dios. Bendecidos con toda bendición, nuestro hermano de la vida. Sí, hemos oído un poquito de todo, ¿verdad? Había un hermano que era muy querido mío, se llamaba Steve Pavicic. Él era croata, él era de Croacia. Y él escribió esto hace muchos años. El otro día yo estaba navegando en un disco duro que yo tengo que tiene años y años. Y encontré este pequeño pensamiento por Steve.
Él partió con el Señor, él murió, creo que fue de cáncer, si no me equivoco. Él tenía el mismo tipo de cáncer que yo tuve, pero a mí el Señor decidió dejarme aquí. Pero fue el mismo tipo de cáncer. Yo estuve enfermo de cáncer y estuve 22 meses en tratamiento, cáncer del colon. Casi me mataron para salvarme la vida, y el doctor me lo dijo: te vamos casi a matar para salvarte la vida. Y Steve escribió algo tan bonito, dice que casi todas las iglesias cristianas profesan salvación por gracia, pero no todos los cristianos siguen su vida cristiana por gracia. Añade, en otras palabras, creen en Jesucristo y son salvos por la fe, pero luego comienzan a exigirse mandamientos y doctrinas de hombres para poder mantener esa salvación. En Romanos 1:17 dice que porque en el Evangelio, la justicia de Dios se revela por la fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Nótese que dice por la fe y para fe. En otras palabras, si fuiste salvo sin obras, solo por fe, debes continuar sin obras, solo por fe. Ahora, mira cómo dice Romanos 4:16. Por tanto, es por fe para que sea por gracia. No dice que es por fe para que sea por obras. Luego dice, porque si es por obras, ya no es por fe, sino que es por fe para que sea por gracia. Juan el Bautista, hablando de Jesús, dijo en Juan 1:16, porque de su plenitud tomamos todos. Y después dice, gracia sobre gracia. Y ese es el título de este escrito. Cuando dice gracia sobre gracia, lo que está diciendo es que seremos salvos por gracia y mantendremos la salvación de la misma forma por gracia. Fíjate, a ti no te salvaron por gracia para que después tú luches a ver si te mantienes salvo. Luego te dice, el profeta Zacarías profetizó lo mismo en Zacarías 4:7, cuando dijo, Él sacará la primera piedra con aclamaciones de gracia, gracia a ella. Cuando Cristo nos salvó completamente y para siempre. Si esa es la verdad conforme a Hebreos 10:14, entonces no hay que añadirle obras, mandamientos y exigencias a la gracia. La palabra de Dios dice que en Romanos 5:12, que por la fe entramos en la gracia en la cual estamos firmes. Qué pensamiento bonito, ¿verdad? Estar seguro de dónde tú estás es importantísimo. El apóstol Pablo, cuando vio la condición de la iglesia de Corinto, les dijo en 2 Corintios 1:15, quise comunicarles una segunda gracia. ¿Por qué dijo una segunda gracia? Porque los corintios ya eran salvos. Esa es la primera gracia, ¿verdad? Entonces dice, porque los corintios ya eran salvos, pero se habían apartado de la fe siguiendo a los hombres y había divisiones. Nuestro consejo pastoral para ti es, busca una iglesia que te enseñe la gracia salvadora y la gracia santificadora para que vivas una vida no sometida a los mandamientos de los hombres, sino sometida a la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y eso lo escribió Steve Pavichik. Y él descansa con el Señor. Bueno, ha sido una noche preciosa. Creo que hemos tenido un poquito de todo. Gracias a todas las visitas y a las personas que estuvieron. Y gracias a la audiencia que nos está viendo por el internet. Les declaramos bendecidos en otro jueves de instrucción. El próximo jueves tenemos otro taller y ya hay personas apuntadas para ese taller. Van a ser de la rama femenina. Así que hasta la próxima. Bendecidos con toda bendición. Buenas noches.